Néstor, esto en definitiva se trata, lo que buscan los políticos o los empresarios es que los políticos que los voten, los empresarios que compren sus productos, Sí. Se trata de trabajar sobre esto, es decir, estudiar cómo reacciona el consumidor ante determinados estímulos. Sí, Lo la que conducta del consumidor. Exactamente, un poco, digamos, ir resumiendo lo que vos bien explicaste más globalmente, son nuevos mecanismos, nuevas formas que la ciencia ha desarrollado para poder predecir o inducir determinadas decisiones. Sí, sobre todo predecir. Porque este tema, yo a esto voy, Néstor, a lo mejor habrá un empresario que escucha, bueno, pero Obama, yo no soy Obama, no puedo tomar decisiones, no puedo tener un asesor, pero digo, uno puede manejar determinadas variables o conceptos que maneja esta nueva economía del comportamiento para guiar alguna estrategia de su propia empresa, ¿no? Así sea una pequeña empresa, no necesariamente tiene que ser Obama. Sí, sí, absolutamente. Decíamos que ahí se hace popular en el campo científico y en la economía del comportamiento, todo, digamos, pasa a las ligas mayores a partir de esa popularidad, pero en realidad la economía del comportamiento toma esta dimensión subjetiva del consumidor y el aspecto irracional de las conductas a la hora de decidir y de consumir. O sea, pero son cuestiones muy cotidianas. Por ejemplo, ellos lo han usado en cierto tipo de políticas que se llaman paternalismo light del Estado, que se ocupan de decisiones que los ciudadanos toman en su vida cotidiana, en elecciones de su vida, y que le generan menor gasto al Estado, ¿no? Obama aplicó eso en economía, en salud y en política de energía. Por ejemplo, la economía del comportamiento se ocupa de estudiar las tomas de decisiones ante cuestiones muy elementales de la vida cotidiana, muy sencillas. Hay muchos ejemplos de eso. Y donde se demuestra que no solamente las personas en determinado contexto deciden por lo que aparentemente es más conveniente en términos de rentabilidad económica. En determinadas situaciones predomina la elección irracional. O sea, vamos a traducirlo con un ejemplo. Yo tengo dos opciones. Supuestamente yo voy a tomar la mejor opción desde el punto de vista económico para mí. Supuestamente, pero no siempre es así, depende del contexto, de ciertas condiciones. Del contexto y la situación. Por ejemplo, el pilar, uno de los axiomas básicos de la economía del comportamiento es la aversión a las pérdidas. Las personas son mucho más irracionales a la hora de decidir cuando hay riesgo de pérdida que de ganar más, por ejemplo, ¿no? Otros de los axiomas de la economía del comportamiento es, ahora hay muchos, pero supongamos uno muy sencillo, es el efecto donación, las cuentas mentales. Por ejemplo, hay una aversión a tener todas las pérdidas juntas, ¿no? Y rápido, que esto, por ejemplo, se aplica en los vendedores de autos, ¿no? Cuando uno va a comprar un vehículo, es mucho más probable que alguien decida gastar de $20.000, gastar 21.000 si se le agrega, se le ofrece una serie de accesorios y cosas en ese momento el vehículo, en el mismo momento, ¿no? Que no es lo mismo que si después por sí solo el consumidor lo tiene que hacer por cuenta propia, de otro modo, ¿no? Si se le agrega determinados detalles. En el momento de la negociación. De la negociación. Es en la vida cotidiana, en la economía de todos, es lo que ese fenómeno se llama, por ejemplo, cuando tenés albañiles en tu casa. Ya que estamos, ¿no? Ya que estamos, te hacen un presupuesto para determinadas cosas. Y ya que estás, le agregas un costo, ¿no? Que en ese monto lo valoras de otro modo, y ya que estás, lo invertís, ¿no? Ahora, yo me imagino que, digamos, en una economía, en una lógica de economía de mercado que vivimos permanentemente, donde hay cada vez más competencia, más productos, más servicios, me imagino que este desarrollo de esta ciencia, de este método, debe tener mucha importancia, porque estamos trabajando sobre el inconsciente de la persona, es decir, para que reaccione irracionalmente ante una determinada propuesta. Sí. De eso se trata, es decir, darle algún toque a un producto para que uno inconscientemente decida por él, sí, que puede ser algún elemento de mayor color, algún elemento de olor, y que no necesariamente sea porque yo lo compro porque me conviene más económicamente, me hace decidir instintivamente. De eso se trata un poco. De eso se trata.
De eso se trata. En eso es donde más se está estudiando, es en las neurociencias, pero que coincide plenamente con este tipo de trabajo de la economía del comportamiento. Para finalizar, me parece que, yo tomo lo que dice Kahneman, ¿no? Daniel Kahneman, que no es que esta economía del comportamiento suprima el paradigma anterior de los neoclásicos, sino que conviven y que en determinados contextos, sobre todo en momentos de crisis y turbulencias, predominan las elecciones irracionales. Y en tiempos y en contextos donde economías más estables, con variables que son de más fácil predicción y donde hay un clima, en determinado clima, sigue predominando también las elecciones más racionales. Bueno, como ejemplo de elección irracional te puedo dar uno que pasa en la economía global y que pasó el año pasado con la crisis hipotecaria. La gente no se explicaba por qué, si Estados Unidos era el país más endeudado de la Tierra, que tenía mayor déficit fiscal y tenía una crisis hipotecaria, cuando se generaba la crisis iban a comprar bonos de Estados Unidos. Sí. Esto yo creo que es un ejemplo paradigmático de una actitud racional. Es uno de los ejemplos que toma la Ahora, economía hay económica. determinados mecanismos que inducen a la gente a tomar esa decisión. Sí, absolutamente. Que no son racionales. Que no son racionales. Porque no hay explicación racional para eso. Eso puede ser un ejemplo. Sí, y en realidad hay muchas variables más complejas para explicar eso. Ese es uno de los ejemplos que se está discutiendo en la economía del comportamiento. Hoy hay una discusión de paradigmas. De todos modos, es una escuela que está haciendo su desarrollo en la Escuela de Negocios en Harvard y en Chicago. Son escuelas de formadores de economistas que tienen incidencia en las políticas, ¿no?, de todo Occidente. Pero digamos, a mí me da la sensación que en un contexto de mayor crisis, bueno, hoy estamos viviendo la crisis griega y Europa Sí. y demás, me parece que estos mecanismos se van a acentuar por parte de algunos sectores de poder, como Sí. gobiernos o macroempresas, para tratar de diluir o distraer de la crisis y que la cosa siga funcionando. Sí, ¿no? hay cuestionamientos éticos, por ejemplo, a los descubrimientos del neuromarketing, porque ya se piensa que en las próximas elecciones están trabajando seriamente en la inducción del electorado, ¿no?, con mecanismos descubiertos a través de estos experimentos. Están trabajando fuertemente en el electorado. Néstor, vamos a seguir hablando de estos temas durante el año. Me parece que hemos hecho una introducción, pero hay muchos Solo temas una puntuales. introducción. Sí, después, si a usted parece, vamos a hablar de cuestiones muy puntuales y Muy más puntuales, cotidianas. muy cotidianas. Te agradezco la presencia No, por favor. y te esperamos dentro de algunos programas. Cómo no, Gracias. un gusto. Nosotros vamos al último corte, ya regresamos para presentarles el último número de Revista Clave. Ya volvemos.